La mayoría de los hombres y mujeres son aquellos que se preocupan poco o nada por su salvación. Hay quienes sostienen que no tiene sentido tratar con ellos, pero sí lo tiene. Es nuestro deber, cuando a alguien no le preocupa su salvación, esforzarnos por cultivar esa preocupación. ¿Cómo lo haremos? Muéstrale que es un gran pecador ante Dios. No hay mejor versículo para este propósito que Mateo 22 y 37, 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Antes de que la persona con la que estás tratando lea estos versículos, puedes preguntarle: ¿sabes que eres un gran pecador ante Dios? Probablemente responderá: supongo que soy un pecador, pero no sé que sea tan grande. ¿Sabes que has cometido el mayor pecado que un hombre puede cometer? No, ciertamente no. ¿Cuál crees que es el mayor pecado que un hombre puede cometer? Probablemente responderá: asesinato. Estás muy equivocado. Veamos qué dice Dios al respecto. Luego, pídale que lea el pasaje. Cuando lo haya leído, pregúntale: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál mandamiento es este? El primer y gran mandamiento. Si este es el primer y gran mandamiento, ¿cuál es el primer y gran pecado? No guardar este mandamiento. ¿Lo has cumplido? ¿Has puesto a Dios primero en todo, primero en tus afectos, primero en tus pensamientos, primero en tus placeres, primero en tus negocios, primero en todo? No, no lo he hecho. ¿Qué mandamiento, entonces, has quebrantado? El primero y grande. Hace un tiempo, un joven vino a nuestra reunión de investigación. Le pregunté si era cristiano y respondió que no. Le pregunté si le gustaría serlo y dijo que sí. Le pregunté: ¿por qué, entonces, no te haces cristiano esta noche? Respondió: no tengo ningún interés especial en el asunto. Le pregunté: ¿quieres decir que no tienes convicción de pecado? Sí, dijo, no tengo convicción de pecado y no me preocupa mucho. Le dije: tengo en la mano un libro que Dios nos ha dado para producir convicción de pecado, ¿quieres que lo use contigo? Medio riendo, respondió: sí. Cuando se sentó, le pedí que leyera Mateo 22 y 37, 38. Cuando terminó el pasaje, le pregunté: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Lo leyó de la Biblia. Le pregunté: si este es el primer y gran mandamiento, ¿cuál es el primer y gran pecado? Él respondió: no guardar este mandamiento. Le pregunté: ¿lo has guardado? No lo he hecho. ¿Qué has hecho entonces? Dijo: he quebrantado el primero y más grande de los mandamientos de Dios. Y, desmoronado por un sentimiento de pecado, ahí mismo se postró ante Dios, le pidió misericordia y aceptó a Cristo como su Salvador. Otro excelente pasaje para utilizar para producir convicción de pecado es Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El gran objetivo de usar este pasaje es poner al hombre descuidado cara a cara con Dios y hacerle comprender que debe rendirle cuentas. Cuando lo haya leído, pregúntale: ¿quién tiene que rendir cuentas? Cada uno de nosotros. ¿A quién se refiere eso? A mí. ¿Quién, entonces, rendirá cuentas? Yo. ¿A quién rendirás cuentas? A Dios. ¿De qué rendirás cuentas? De mí mismo. Léelo así. Le daré cuentas de mí mismo a Dios. Ahora, deja que ese pensamiento penetre en tu corazón. Repítelo una y otra vez. Debo rendir cuentas de mí mismo a Dios. Debo rendir cuentas de mí mismo a Dios. ¿Estás listo para hacerlo? Amós 4:12 se puede utilizar de la misma manera. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué de hacerte esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Otro pasaje muy efectivo para muchos hombres descuidados es Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Cuando la persona con quien estás tratando haya leído el versículo, pregúntale: ¿qué hará Dios en un futuro próximo? Juzgar los secretos de los hombres. ¿Juzgar qué? Los secretos de los hombres. ¿Quién juzgará los secretos de los hombres? Es Dios. ¿Estás listo para que un Dios santo juzgue los secretos ocultos de tu vida? 2. Muéstrale las terribles consecuencias del pecado. Un pasaje muy eficaz para este propósito es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando haya leído el pasaje, pregúntale: ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Explícale el significado de la muerte: muerte literal, muerte espiritual, muerte eterna. Ahora di: esta es la paga del pecado. ¿Te la has ganado? ¿Estás dispuesto a aceptarla? No. Bueno, hay una alternativa. Lee el resto del versículo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora puedes elegir entre las dos, la paga que te has ganado por el pecado y la dádiva de Dios. ¿Cuál elegirás? Otro pasaje muy útil en esta línea es Is. 57:2.21. No hay paz,
dice mi Dios, para los impíos. Otro versículo que declara las terribles consecuencias del pecado es Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pide a la persona con quien estás tratando que lea el pasaje, y luego pregúntale qué es todo aquel que comete pecado. Esclavo del pecado. ¿Qué clase de servicio es ese? Resalta que es muy degradante. Pregúntale si comprende que esto es cierto en su caso, que es esclavo del pecado, y luego pregúntale si no quiere ser liberado de esta terrible esclavitud. Hay otro pasaje que se puede utilizar de la misma manera, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 3. Muéstrale lo terrible que es la incredulidad en Jesucristo. Muy pocos fuera de Cristo comprenden que la incredulidad en Jesucristo es algo muy malo. Claro que saben que no es simplemente correcto, pero que es algo terrible y atroz que ni siquiera imaginan. Se les debe mostrar que no hay nada más atroz que la incredulidad en Jesucristo. Un buen pasaje para este propósito es Juan 3:18, 19. El que cree en él, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando se haya leído el pasaje, diga, este versículo nos habla de alguien que ya está condenado. ¿Quién es? El que no cree. ¿En quién no cree? En Jesús. ¿Cuántos que no creen en Jesús ya están condenados? Todos. Porque ya está condenado todo el que no cree en Jesús. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué es esto tan terrible a los ojos de Dios? Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿En quién vino la luz al mundo? En Jesús. Jesús, entonces, es la encarnación de la luz, la revelación más plena de Dios al hombre. Rechazar a Jesús, entonces, ¿es el rechazo deliberado de qué? La luz. ¿La elección de qué? La oscuridad. Al rechazar a Jesús, ¿qué estás rechazando? La luz. ¿Y qué estás eligiendo? Las tinieblas antes que la luz. Haz todas las preguntas necesarias para grabar esta verdad en la mente del incrédulo, que está rechazando deliberadamente la luz de Dios, y eligiendo las tinieblas antes que la luz. Otro pasaje muy útil para el mismo propósito es Hechos 2:36, 37. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al leer el pasaje, diga, ahora bien, aquí había ciertos hombres, profundamente convencidos de pecado, que clamaban, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue el pecado que cometieron que les produjo una convicción tan profunda? Habían crucificado a Jesús. ¿Qué había hecho Dios con Jesús? Lo había hecho Señor y Cristo. Estos hombres habían rechazado a aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Es eso un pecado grave? Sí. ¿Y no son ustedes culpables de ese mismo pecado hoy? Están rechazando a Jesús, y este Jesús a quien rechazan es precisamente a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿No es un pecado terrible rechazar deliberadamente a alguien a quien Dios ha exaltado así? Otro buen pasaje para utilizar es Juan 16:2.8, 9, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. Una vez leído el pasaje, pregúntele a su interlocutor, ¿de qué pecado convence especialmente a los hombres el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios? Del pecado de incredulidad. ¿Cuál es, entonces, el pecado más grave a los ojos de Dios? La incredulidad en Jesucristo. ¿Por qué es la incredulidad en Jesucristo el pecado más grave a los ojos de Dios? Luego, explique que es porque revela con mayor claridad la elección deliberada del corazón por el pecado en lugar de la justicia, por las tinieblas en lugar de la luz, por el odio a Dios en lugar del amor a Dios. En algunos casos es bueno usar Hebreos 10:28, 29, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una vez leído el pasaje, pregúntele al indagador, ¿cuán grave fue la ofensa a los ojos de Dios al despreciar la ley de Moisés? ¿Quién lo hizo murió sin misericordia? ¿Hay alguna ofensa más grave a los ojos de Dios que despreciar la ley de Moisés? Sí, pisotear al Hijo de Dios. ¿Acaso todo aquel que rechaza a Jesucristo prácticamente pisotea al Hijo de Dios, y considera impura la sangre del pacto con la que fue santificado? Sí, supongo que sí. ¿No estás cometiendo este mismo pecado? 4.
Muéstrale las terribles consecuencias de la incredulidad. Para este propósito comenzamos usando Hebreos 11:2.6, el primero del versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, este versículo te dice que hay una cosa que Dios exige absolutamente para agradarle, que es la fe. Y hagamos lo que hagamos, si no tenemos fe, que nos es imposible agradarle. Continúa con Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué nos dice este versículo que te sucederá si no crees en Jesús? Moriré en mis pecados. Luego, pida al consultante que lea el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso mostrará el resultado de morir una vez en sus pecados. Continúa esto en 2 Tesalonicenses 1:2.79, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dile al indagador, este versículo nos habla de un día venidero en el que Jesús se vengará de cierta clase de personas, y serán castigadas con la destrucción eterna, excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes serán castigados así? Los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás obedeciendo el Evangelio del Señor Jesucristo? No. Si Cristo viniera ahora, ¿cuál sería tu destino? Yo sería castigado con la destrucción eterna, excluida de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Luego, pasemos a Apocalipsis 21:2.8. Este versículo no necesita comentarios, cuenta su propia historia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis las 20:15 también se puede utilizar, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muéstrale que todo lo que uno tiene que hacer para perderse es simplemente descuidar la salvación que se ofrece en Cristo. Un versículo que servirá para este propósito es Hebreos 2:2.3, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Cuando haya leído el versículo, pregunte, ¿qué nos dice este versículo que es todo lo que hay que hacer para perderse? Simplemente descuidar la gran salvación. Eso es precisamente lo que estás haciendo hoy, ya estás perdido. Dios te ha provisto la salvación a un gran precio. Todo lo que necesitas hacer para ser salvo es aceptarla, pero no puedes salvarte de ninguna otra manera, y todo lo que necesitas hacer para perderte es simplemente descuidarla. No necesitas sumergirte en vicios desesperados, no necesitas ser un infiel declarado, no necesitas negarte siquiera a aceptar la salvación. Si simplemente la descuidas, estarás perdido para siempre. No dejarás que la pregunta del texto se arraigue profundamente en tu corazón, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Otro pasaje que podemos utilizar para este propósito es Hechos las 3:22-23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todo lo que os diga. Y sucederá que toda alma que no escuche a ese profeta será destruida de entre el pueblo. Este pasaje nos habla de un profeta que Moisés dijo que el Señor levantaría. ¿Quién era ese profeta? Jesús. ¿Qué nos dice Dios que hagamos con ese profeta? Escúchenlo en todo lo que les diga. ¿Qué le sucederá a quien no escuche las palabras de ese profeta? Será destruido del pueblo. ¿Están escuchando las palabras de ese profeta? Otro pasaje que podemos utilizar es Hechos 13:2.38-41. Sea, pues, notorio a vosotros, varones hermanos, que por medio de este hombre se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y maravillaos, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Estos versículos nos hablan de Jesús. Nos hablan de algo que se nos predica a través de él. ¿Qué es? El perdón de pecados. Nos dicen qué debe hacer una persona para obtener este perdón de pecados. ¿Qué es? Creer en él. ¿Qué bendición reciben todos los que creen? Son justificados de todo. Por otro lado, ¿qué nos sucede si no creemos? Pereceremos. Otro pasaje que podemos utilizar para este propósito es Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez leído el pasaje, pregunte, ¿qué obtiene todo aquel que cree en el Hijo? Vida eterna. Pero, por otro lado, si uno simplemente descuida la fe, ¿cuál será el resultado?
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muéstrale el maravilloso amor de Dios hacia él. A menudo, cuando todos los demás métodos para tratar con los descuidados fracasan, comprender el amor de Dios quebranta el corazón y conduce a la aceptación de Cristo. No hay mejor pasaje para mostrar el amor de Dios que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En general, no necesita comentarios. Una vez traté con una de las mujeres más descuidadas y viles que he conocido. Se movía en la alta sociedad, pero en su vida secreta era tan vil como una mujer de la calle. Me contó la historia de su vida con total descaro, riendo a medias. No le respondí más que pedirle que leyera Juan las 3:16, donde había abierto mi Biblia. Antes de que terminara de leer el pasaje, rompió a llorar, con el corazón destrozado por el amor de Dios hacia ella. Otro pasaje excelente para utilizar de la misma manera es Isaías 53 2.5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios usó este pasaje una noche para hacer llorar y arrepentir a una de las jóvenes más testarudas y desobedientes con las que he tratado. Casi no hice ningún comentario, simplemente leí el pasaje. El Espíritu de Dios parecía sostener ante ella a su Salvador, herido por sus transgresiones y molido por sus iniquidades. Su obstinada voluntad cedió, y en pocos días se regocijaba en Cristo. Otros dos pasajes que pueden usarse de la misma manera son Gálatas las 3:13 y 1 Pedro 2:24. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Después de mostrar el amor de Dios mediante el uso de pasajes como los mencionados, a menudo es bueno reafirmar esta verdad usando Romanos 2:2.4, 5, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y la revelación del justo juicio de Dios. Antes de leer el pasaje, diga, hemos estado observando el amor de Dios hacia ustedes, ahora veamos cuál nos dice Dios que es el propósito de ese amor y cuál será el resultado de despreciarlo. Luego, pida a la persona con quien está tratando que lea el pasaje de Romanos 2:4, 5. Cuando lo haya leído, pregúntele cuál es el propósito de la bondad de Dios, para llevarnos al arrepentimiento. Si no nos lleva al arrepentimiento, ¿qué nos muestra acerca de nuestros corazones? Que son muy duros e impenitentes. Y si nos negamos a dejar que la bondad de Dios nos lleve al arrepentimiento, ¿cuál será el resultado? Atesoramos ira para nosotros mismos para el día de la ira, y la revelación del justo juicio de Dios. Claro que no siempre será posible lograr que una persona poco o nada preocupada por su salvación hable contigo lo suficiente como para repasar todos estos pasajes, pero no es raro que se interese tanto después de leer el primero o el segundo pasaje que estará encantado de repasarlos. A menudo no es necesario usar todos estos pasajes. Con frecuencia encuentro que el primer pasaje, Mateo las 22 y 37, 38, cumple la función deseada, pero conviene ser minucioso y usar todos los pasajes necesarios. A veces, alguien no hablará contigo por mucho tiempo. En ese caso, lo mejor es seleccionar un pasaje muy directo y profundo, presentárselo, repitiéndolo una y otra vez, y luego, mientras habla, decirle algo como, voy a pedirle a Dios que grabe ese pasaje en tu corazón, y no olvides hacer lo que dijiste que harías. Buenos pasajes para este propósito son Romanos 6:23, Marcos 16:16, Juan 3:36, Isaías 57 2.21. Cuando el indagador, al usar alguno o todos estos pasajes, se ha dado cuenta de su necesidad de un Salvador y realmente desea ser salvo, pertenece, por supuesto, a la categoría tratada en el capítulo anterior, Capitán 5, aquellos que comprenden su necesidad, y debe ser tratado en consecuencia. No se pretende que el obrero siga el método preciso aquí expuesto, que se da más bien a modo de sugerencia, sino que el plan general aquí delineado ha sido honrado por Dios para la salvación de muchísimos. Pero asegurémonos, ya sea que usemos este método o cualquier otro, de realizar una obra completa y duradera. Por supuesto, no se espera que quien pregunta siempre responda exactamente como se indicó anteriormente. Si no lo hace, utilice las respuestas que dio. Si es necesario, formule la misma pregunta de otra manera hasta que responda correctamente. Las respuestas se encuentran en el texto, pero las personas tienen la costumbre de no ver lo que se dice claramente en un texto bíblico. A menudo, cuando no responden correctamente, es bueno pedirles que revisen el versículo de nuevo, repitan la pregunta y sigan preguntando hasta que den la respuesta correcta. Quizás quien pregunta intente desviar su atención hacia algún tema. No se lo permita,
sino que concentres en el tema en cuestión.